Es la primera vez que se le ocurre a alguien entrevistarnos. Soy su admirador porque él es un gran periodista deportivo, pues de integrarme a ese programa donde muy famosos los gemelos Brena, ¿no? Siempre mi idea era, me voy a ir a deportes, me voy a ir a deportes. Del linchamiento en Tláhuac. Fui el primero en llegar a ese punto. Y bueno, el primero en dar la cobertura de algo que terminó en una verdadera tragedia. LeBron James lo he entrevistado 2 veces. Y con respecto a los espectáculos, pues hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas tristes. El maestro Ignacio López Tarso, Carmelita Salinas. Julio César Chávez es yo creo que junto con Fernando Valenzuela y el señor Chávez, a veces sí me acuerdo que me puse pues, nervioso, tenía así el acordeón y me dijo, ¿qué? Me dice, ¿qué estás leyendo? Y dice, ¿me estás entrevistando? Y dije, es que no me acordaba de las preguntas, pues ya, ¿no? Y se grabó. Hola, bienvenidos a De Periodistas. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales y también vamos a hablar de algo que pasa mucho en el gremio, o bueno, se da de forma natural y tiene que ver con el periodismo generacional. Esto quiere decir personas que son de la misma familia y que estudiaron periodismo o se dedican al periodismo. Están con nosotros Sergio Meléndez y su hermano Eduardo Meléndez. ¿Cómo están, chicos? Bien, Miriam, muchas gracias por la invitación. Gracias, Miriam. La verdad es que es la primera vez que se le ocurre a alguien entrevistarnos. Debo decir antes que soy su admirador porque me gustan los deportes. Él es un gran periodista deportivo, creo que sabe mucho al respecto y yo soy su fan. Sí, y yo también soy fan de él. Qué bonito. Y bueno, gracias por venir aquí a De Periodistas. Y bueno, me gustaría que empezáramos y que nos cuenten cómo se da esto en que los dos se interesan por el periodismo, admiraban a alguien que quisieron seguir este camino, o cómo nace esa semillita. Bueno, inició conmigo, yo creo, y con base a una historia que vi en la televisión. Fíjate que hace muchos años vi a Lalo Salazar de Televisa en una cobertura de un accidente hacia Cuernavaca. Yo recuerdo que veía las noticias y entonces él llegó en el helicóptero de Televisa hacia el punto, descendió y empezó a narrar pues lo que veía que era un accidente que estuvo muy fuerte. No recuerdo exactamente el año, pero sí tengo eso bien grabado en la memoria y es algo que veo frecuentemente porque ese es el camino para Yecapixtla, que precisamente es un lugar donde nos gusta ir a comer y donde solemos reunirnos. Entonces, fíjate, desde hace años, yo creo que 30 y tantos fue cuando vi esa noticia. A partir de ahí me surgió el interés por trabajar dando información al público, no específicamente en televisión. Yo había pensado en radio, había pensado prensa escrita, incluso me gustaba la jornada porque mi papá pues es un aficionado a la jornada de toda la vida, ¿no? Y mira, los caminos de la vida me llevaron a entrar a televisión. Sí, Sergio, también tú cuéntanos cómo surge este interés por el periodismo, y también quiero saber si los dos estudiaron en la FES Aragón. Sí, digo, como lo está comentando, curioso porque la verdad es que en nuestra familia, pues cero se hablaba de periodismo o que tuviéramos algún otro familiar que también se dedicara a lo mismo. Él fue el que inició en ese camino y yo, la verdad, yo empecé a pensar en que quería ser periodista porque lo veía, ¿no? Cuando yo ya estaba en la preparatoria, él estaba trabajando y me gustaba pues lo que hacía, las entrevistas que hacía. Él ya salía en la televisión, entonces era como que, wow, ya sale en la tele, y miren, Eduardo, y no sé qué, ¿no? Entonces, pues eso también me llamó mucho la atención y ahí fue pues que decidí también estudiar lo mismo. Y sí, estudiamos en la misma facultad. Cuando estábamos nosotros era en el Aragón, ahora ya es la FES. Y sí, así fue como inició el camino, nada más que él hacemos cosas diferentes, ¿no? Yo me incliné por la frente que es la deportiva y él por otras, ¿no? Me encantaría que te platique bien él. Sí, los dos estudiaron en la FES Aragón, entonces, Sí.
¿Le compartías algo, ahora sí que como tú eres el que ya tenía un camino en los medios, le compartías algo a tu hermano? No sé, a veces quisiera quizá ñoñar, pero un libro que tú ya ves cuando eres joven quieres echarte todos los libros, entonces algún libro que le compartías, te llegó a acompañar a coberturas cuando estaba estudiando, ¿qué pasaba? Fíjate que no. No nos acordamos. No, fíjate que no con respecto a que si le compartía libros. Yo le llevo 8 años. Me acuerdo que sí me compartiste uno. Sí. El uno que es uno de Gabriel García Márquez, en la crónica de una muerte anunciada. Ese sí me lo recomendó y por cierto se lo recomiendo también. Y sí, ¿Sabes es algo muy de buen Jorge- libro. de Jorge Ibargüengoitia? No me acuerdo, ¿No? ¿dónde está? Porque y le pregunto porque me gustaba mucho leer a Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Entonces, seguramente los libros estaban en la casa y yo los agarré. También pasa. Pero no fue así. De hecho, cuando él en algún momento nos informó que quería estudiar periodismo, pues fue también una gran sorpresa, ¿no? Y importante porque mientras yo me enfocaba hacia la nota roja en aquel entonces, pues a él le veía el interés por lo deportivo, ¿no? Porque le gusta el deporte y porque se empezó a empapar de ese mundo que a todos llama la atención. Entonces, pues ahí, pero realmente yo no recuerdo. Sí, No y fíjate, recuerdo. nuestros papás decían, ¿y eso qué es? ¿Qué es el periodismo? ¿Por qué no quieren ser maestros como nosotros? ¿Por qué no estudian en la normal? O sea, sí les sorprendió pues cuando decidimos que no íbamos a seguir el camino de ellos, ¿no? Sí. Porque ellos decían, ¿y eso cómo se trabaja? ¿A quién le hablamos para que los metan a trabajar? O sea, no, pues cero contactos desde entonces. Y qué bueno que se dio que se ganaron un lugar, ¿no? Porque justo ahorita estás diciendo cero contactos y Sí. pues tener un lugar también dices que wow, qué padre, ¿no? Sí. Ahorita que estamos hablando justo del periodismo deportivo y que bueno, tu hermano Eduardo nos cuenta que te admira mucho, ¿siempre quisiste el periodismo deportivo? O sea, ¿siempre cuando ibas a buscar trabajo era para esa fuente informativa? Sí, siempre, la verdad es que siempre he tratado de estar inmiscuido en los deportes, porque pues me gustan mucho, ¿no? Soy un apasionado, a lo mejor a veces me dicen que exagero, ¿no? Pero es que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, ni siquiera pensando en que iba a ser periodista o no, siempre me ha gustado desde chico. Entonces, cuando empecé ya en el camino de esta profesión, siempre mi idea era, me voy a ir a deportes. A veces conseguía trabajos en donde hacía otras cosas como noticias, espectáculos, pero una vez dentro del medio siempre buscaba la manera de cambiarme a deportes, ¿no? Está el caso de Terra donde nos conocimos. Yo inicié en noticias, haciendo cosas de noticias, de política, de estados, de ese tipo de cosas, y siempre busqué con quién hablar. Me hice amigo del editor de deportes en ese entonces, y ya fue que pues me jaló y así en todos los medios, y entonces pues ya mi camino ha sido esta fuente de deportes. He hecho otras cosas, pero la mayoría de mi trayectoria siempre ha sido en la fuente deportiva. Y es que imagínate, se ha ido a los partidos de la NBA, las finales, padrísimo, ¿no? Algo que a muchos nos hubiera gustado, ¿no? En algún momento tener esas coberturas, pues él, ¿no? Por allá reportando esa situación. La verdad es que siento que ha de ser padrísimo. Sí, ¿cuáles son las exigencias de un deportista, de un periodista deportivo? Y también tiene que ver un poco las coberturas, porque muchos de los eventos son familiares y ocurren justo en fines de semana, ¿no? Sí, son los sacrificios que hay que hacer. Sí, también me he perdido muchas reuniones familiares, ¿no? Pues debido a que la fuente deportiva, pues la mayor actividad siempre son los fines de semana, las coberturas son el fin de semana, y pues hay que estar pues siempre ahí al pie del cañón. Y la exigencia es que pues que te guste, que le sepas, que le entiendas a lo que estás haciendo, y pues nada más, ¿no? O sea, me preguntabas cuáles eran las coberturas que he hecho. Pues he hecho
ahora sí que he hecho de todo: fútbol, básquetbol, boxeo, béisbol. He hecho todas las coberturas que se pueden hacer. He tenido la oportunidad también de salir en el país a hacer algunas coberturas, y la verdad es que son experiencias muy padres y muy enriquecedoras. Sí, justo como nos contaba ahorita Eduardo, de tus coberturas en la NBA, en tus redes sociales tienes videos donde están estos hombres enormes, tanto de trayectoria como de tamaño. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esos viajes? Tienes a LeBron James en un video, ¿no? Estuviste cerca de él. Sí, fíjate que pues ahorita él, digamos que es como la gran figura del básquetbol, y entonces sí me ha tocado, no solamente una, me ha tocado varias veces estar así cerca de él. Pues se ha dado la oportunidad de poder hacer ese tipo de coberturas. El básquetbol es el deporte que más me gusta, y ahora gracias al periodismo pues he tenido la oportunidad de viajar, de conocer a los jugadores, de estar ahí haciendo crónicas de juegos. Muy padre, y obviamente pues conocer y entrevistar a los grandes. Hay, como dices, a LeBron James, lo he entrevistado 2 veces, ha pasado así junto a mí, me ha saludado, o sea, cuando estás ahí... ¿Dan nervios? Las primeras veces sí, y ya después como que ya te vas acostumbrando, ya es como que normal. Okay. Y bueno, también estas figuras llegan a ser héroes, ¿no? Sobre todo de los niños. ¿Qué pasó cuando muere Kobe Bryant en el 2020, además el año de la pandemia? Quisiera que nos contaras primero personalmente, porque pues a mí te gusta mucho el básquetbol, y periodísticamente, ¿qué pasa cuando muere un astro de este tamaño? Fíjate que ese día me acuerdo perfectamente, estaba en Terra justamente cuando se da, eso fue en la mañana. Pues a mí me tocaba turno de la mañana, y pues se da esta noticia, ¿no? Esa lamentable noticia de la muerte de Kobe. Yo la verdad es que no la podía creer, porque pues primero porque yo decía, Kobe Bryant, y Kobe Bryant estaba en un evento, me acuerdo, con su familia, ¿no? Se acababa de retirar, una persona joven, que no se metía en muchos escándalos, y entonces se da a conocer esta noticia, y la verdad es que sí me quedé así como impactado, hasta me tardé como en reaccionar, porque ya sabes que ahora te piden las cosas así de rápido, ¿no? Las famosos breaking news, ¿no? Y entonces justamente me tocó a mí hacerlo, pero no lo podía creer, porque yo decía, no puede ser, o sea. Y pues ya no, fue pasando el tiempo, y entonces pues ya empiezas a leer todo lo que pasó, todo lo que envolvió su muerte, y sí, la verdad fue muy lamentable. Una gran figura del deporte, no solamente del básquetbol, sino del deporte en general. Causó shock en todo el mundo, y bueno, fue una de las, puedo decir que es una de las peores noticias que me ha tocado hacer. Contar. Sí. Y en el caso tuyo, Eduardo, ¿nos puedes contar cómo fue tu tiempo cuando iniciaste en la televisión? Si alguna celebridad o alguno de tus entrevistados en tus primeros años en el periodismo te causó nervios, o cuál es la entrevista que recuerdas así que te choqueó. Es que mi camino empezó, no de manera curiosa, sino de manera normal, yo creo, como empieza la de pues toda la gente que terminamos una licenciatura, ¿no? Previo a culminar el estudio, realizas tu servicio social, tus prácticas profesionales. Entonces mis prácticas fueron en la PGR, la Procuraduría General de la República, así se llamaba entonces. Ahí me empecé a involucrar en el área de comunicación, ahí me empecé a involucrar con los reporteros de La Fuente. Pasó un tiempo y tenía yo muy buena relación con ellos, y en un momento uno me dice, oye, están buscando gente, reporteros, camarógrafos, editores, en un programa que se llama Fuera de la Ley. Ah, sí, ok, mira, en esta dirección. Bueno, inmediatamente fui, ¿no? Al otro día me presenté, y fue algo muy curioso porque en aquel entonces los productores Federico Wilkins y Alexis Núñez pues estaban recibiendo a la gente que quería participar de un programa de noticias un poco más enfocado hacia la nota roja. Y entonces así surgió todo esto. Yo tenía
pues ya cierto bagaje del trabajo que se realiza en coberturas de nota, no de nota roja, sino de información, todo lo relacionado con cateos, que aseguraban propiedades, que detenían a narcotraficantes, porque pues eso se informaba en los boletines a los medios de comunicación. Y entonces creo que les pareció atractivo y ahí empecé a trabajar en televisión, enfocado de manera inicial en nota roja, ¿no? Y posteriormente se fue abriendo el abanico del mismo programa, porque ya no era nota roja, ya había notas de color, nota de espectáculos, incluso deportiva, ¿no? Entonces ahí fue mi ingreso de manera formal a la televisión, ¿no? Gracias a, pues a esos contactos, a esos reporteros que conocí en aquel entonces, que me dijeron, pues ve, ¿no? Y sí, surgió el feliz encuentro, porque me dieron la oportunidad en ese entonces, pues de integrarme a ese programa donde ahora pocas personas los ubican, pero muy famosos los Gemelos Brenna, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, unos figurones de aquel entonces de la televisión, enfocados ellos pues en dar las noticias a su manera, ¿no? Pero era algo padrísimo porque pues fue un programa que impactó, fue un programa que fue creciendo en contenido y fue creciendo en audiencia. Entonces, de ese programa, ahí empecé yo a trabajar. Y ya después, ¿no? Viene una larga pues trayectoria también. Con respecto a lo que me preguntabas. ¿Cuántos años llevas? Pues yo creo que ¿20 o más? 20, No, porque yo llevo 20. 28. Sí. He estado en televisión, hice noticias, trabajé para el señor José Gutiérrez Vivó, el periodista más importante de la radio de toda la vida en radio, ¿no? Terminamos el ciclo por problemas, porque le cierran la radio y pues yo me dirijo nuevamente a buscar una oportunidad en televisión y me la vuelven a dar. Entonces así mi camino ha transitado. ¿Alguna entrevista que recuerdes que de ese momento que dijeras, wow, o sea, ya tengo poco de estar en esto y ya tuve la entrevista con tal personalidad, o quizá con esta historia, ¿no? También. Es que era un trabajo muy intenso. Era un trabajo de día a día, de calle, ¿no? De coberturas desde conflictos viales, conflictos de una casa, en una colonia, en una alcaldía, enfrentamientos, peleas. Era mucho trabajo, mucho trabajo. Y de aquellos años pensar en una entrevista así que, pues no, es que eran muchas, ¿no? Oye, bro, cuéntales las de que iban a linchar. ¿Te acuerdas? No, los que lincharon. Ah, bueno, los que lincharon. Platícanos. Es que, no sé si recuerden, seguramente gran parte o muchas personas de tu auditorio se acuerdan de lo que ocurrió del linchamiento en Tláhuac, de una locura que sucedió porque se pensaba o se informó de manera inicial que 3 personas estaban ahí para secuestrar infantes. Es una como constante, ¿no? De siempre que hay linchamientos se dice, es que son asaltantes, son secuestradores. El hecho es que fui el primer reportero en llegar hasta allá porque en ese entonces trabajaba para Monitor de José Gutiérrez Vivó. Y ahí había un manejo importantísimo y muy organizado de los reporteros que andábamos en moto. Tenías a una persona en una cabina que te decía, vete a tal lugar porque está ocurriendo esto, y te guiaba. Entonces, aquella noche fui el primero en llegar a ese punto, y bueno, el primero en dar la cobertura de algo que terminó en una verdadera tragedia, porque primero detienen a estas personas, las golpean, y terminan con una muerte terrible porque les prenden fuego, ¿no? Y luego van y los tiran al kiosco. Después, y mientras estábamos dando la cobertura, estaba informando que eran federales, traían sus identificaciones. Algunas de las personas ya las habían visto, pero un grupo que actuó por su cuenta de manera irracional, pues mató a estas personas, ¿no? Entonces, esa fue una de las coberturas más impactantes. De hecho, Sergio, cuando estaba estudiando él en la universidad, y ellos me hicieron
él y uno de sus compañeros una edición de toda la información que di en aquella época, porque se supone que se iba a mandar a un concurso, ¿no? No, pero fíjate, imagínate la importancia en aquella época en la que no había redes sociales, ¿no? Porque ahora en un evento de esos, pues ya la gente, ¿no? Graba y lo sube pues casi al instante en las redes sociales. En ese entonces, pues no había, ¿no? Entonces, ser el primero en llegar a un evento de ese tipo, pues es importante, porque pues empieza ya a transmitir, a dar la información, y entonces ya todo el mundo empieza a retomar esos datos y todo. Cuidados para esas coberturas que tenías y riesgos también. Híjole, te lo podrá contar cualquier persona. Pues no lo piensas, o sea, no tienes cuidado. A lo mejor en ocasiones somos muy atrabancados en el sentido de que llegas y te concentras en informar y no te preocupas por el entorno, ¿no? Y sí, después te das cuenta que hubo mucho peligro, ¿no? Como en aquella ocasión, o como ocurría con frecuencia también en la colonia Buenos Aires, ¿no? Aquí muy cerca del centro, en la Ciudad de México, donde los operativos y la gente sacaba armas y se agarraban a balazos, y nosotros transmitiendo desde cerca, ¿no? Donde se estaban dando los enfrentamientos, y buscando el mejor ángulo para ver, para estar, para comunicar. Realmente, a lo mejor lo haces de forma inconsciente, pero también te estás arriesgando, ¿no? A lo mejor si se pensara un poco más en, no, me tengo que cuidar, pues no se dan las coberturas que realizan los compañeros también, ¿no? Sí, que son bárbaros, que son tremendos, arriesgados, y que disfrutan muchísimo su trabajo y que te llevan, ¿no? La información pues más puntual y mucho más veraz. Sí, justo adrenalina tiene que ver mucho en este quehacer, ¿no? Muchísimo. Sí, breaking news que recuerdes de los 90s, ¿te tocó alguno? Además del que ahorita nos estás platicando. Pues fueron muchos, pero es que por años tengo un defecto, mira, no me acuerdo de muchas cosas. Pero también, fíjate, en mis coberturas les voy a contar algo. Sí, sí. Nombres, fechas, no, soy malísimo. O sea, yo siempre, cuando estoy haciendo una cobertura, tengo un documento en el que me apoyo, ¿no? Hago mis escritos y porque se me olvida. O sea, sí. No sé es si demasiada información, sí, es demasiada información. Y ocurre, pero por fechas no, pero lo mismo he hecho esa noticia, lo mismo he dado cobertura a muertes de personajes de espectáculo como José José, como Juan Gabriel, como el hijo de Joan Sebastián, el mismo Joan Sebastián, la caída del metro, ¿no? De la línea, también me tocó la cobertura. O sea, son ese tipo de breaking news, pues porque he estado involucrado en noticias, pero también en espectáculos. Y ninguno está peleado, ¿no? En la mañana habitualmente hago noticias y en la tarde hago espectáculos. Y por eso he tenido la oportunidad de dar ese tipo de información que se toma como breaking news, ¿no? Sí. ¿Alguna entrevista de espectáculos que tú recuerdes así porque ha sido de las mejores y que nos quieras platicar? Ay, pues es que he tenido varios encuentros con famosos, de verdad que, pues porque son importantes para nuestro medio, ¿no? Para el espectáculo, para nuestro trabajo, pero también para muchas personas, ¿no? Entrevistar a don Vicente Fernández, a Joan Sebastián, más para acá, jóvenes como Julián Álvarez, que son figuras, ¿no? José José incluso. Y de ahí para el real, o sea, son muchos artistas. Imagínate, 20 y tantos años en un medio de comunicación, ¿no? Donde trabajas diario, donde trabajas pues muchas horas, porque te gusta, porque te apasiona, y además pues porque es tu trabajo, ¿no? Invariablemente. Y son ese tipo de coberturas, ¿no? Con las que tienes la oportunidad de platicar con gente que es pues, muy famosa y que es influyente, ¿no? Sí, justo por este trabajo que haces para Televisa, ¿es difícil tener exclusivas o por el medio se dan de forma pues natural? Mira, hace algunos años no es difícil, todo es trabajo.
pero hace algunos años no éramos tantos medios. Contactabas al representante de algún artista o hablabas con el artista o había una entrevista referente a esta situación, o ellos mismos con sus invitaciones para, hoy quiero promocionar esto. Había la oportunidad de hacer entrevistas de esa forma, exclusivas, pero ahora esto ha crecido sobremanera y es padrísimo porque tenemos trabajo, pero también nuevas generaciones, jóvenes tienen oportunidad, ¿no? de encontrar un nicho en algo que les gusta y también les apasiona seguramente, que es la comunicación. Cada vez somos más, ¿no? Tú lo puedes ver en las coberturas, a veces con cámaras profesionales de los medios, con grabadoras de los que trabajan en radio o periódico, prensa escrita, pero el celular ahora todo, ¿no? Cada persona es un medio de comunicación, es algo real, ¿no? Lo decía por ahí el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y es una realidad. Cada persona se convierte en un medio de comunicación. Habrá quienes les guste y habrá quienes no, pero bueno, es una realidad. Esta pregunta es para los dos. Ahorita nos contabas que te gusta mucho el deporte y que bueno, es una pasión que tienes. ¿Se da de forma, viene de familia? Porque quiero que me platiquen. Vi una foto de su papá, tiene un chaleco de taekwondo. ¿Él da clases de taekwondo o tiene relación con el deporte? Sí, Su fíjate. papá se llama también Sergio, ¿no? Ajá. Se llama Sergio, perdón. Trae el taekwondo porque se lo sonaba por mal portado. Sí, fíjate que bueno, nuestro papá sí le gusta todavía hacer deporte. Él era maratonista, corrió varios maratones, y creo que sí en algún momento en nuestra infancia se nos inculcó pues, la práctica del deporte, ¿no? Nos enseñó a jugar básquetbol, varios deportes, ¿no? Y sí, creo que sí viene de familia. Más bien, y bueno, le gusta mucho el fútbol, verlo, ¿no? Es también apasionado de estar viendo el fútbol y opina y dice todo es un robo y no sé qué, ¿no? Y Que las Chivas son muy malas. luego las Chivas, pero sí, yo creo que de ahí viene ese gusto por el deporte de los dos, ¿no? Y también en la familia, pues, hace rato te comentaba que mi hermana también, bueno, tenemos otra hermana que también es periodista, nada más que ella no se dedica a esto porque ella hizo una carrera alterna justamente de deportes. Ella es profesora de educación física y también pues ella también ya se los está inculcando a sus propios hijos, ¿no? Sí, sí. Ella es la sana de la familia. No se vino para Porque este no se camino. dedicó a la comunicación. A los dos les gusta la música grupera, ahora regional mexicano, que bueno, deja muchas ganancias, ¿no? Millonarias, ¿les gusta a los dos? Y bueno, si sí les gusta, ¿qué suena cuando hay una fiesta de los Melenes? De todo. Te vamos a invitar un día a una fiesta para que veas cómo se ponen. Sí, sí. Suenan desde los Tigres del Norte, los Cadetes de Linares, todas se las sabe mi compadre, ¿cómo se llama? Pero nos gusta porque a mi papá le gusta esa música, Claro. y a mi mamá también. Entonces, cuando estábamos chicos, pues ellos ponían la música y era lo que escuchábamos, ¿no? Que los Tigres del Norte, que la banda del Recodo. Entonces, pues ya después, con los años, ahora somos nosotros los que ponemos la música y ponemos las mismas. Y ahí hay influencia, ¿no? O sea, nuevas generaciones, nuevos artistas. Cuando nosotros manejamos la rocola, cuando no, pues mis hijas, tengo 2 hijas ya profesionistas también, y ellas pues van más enfocadas hacia la música en inglés, hacia el pop, ¿no? Pero creo que son fiestas bastante versátiles, ¿no? Ok. Que hay de todo le dice por ahí, para pistear, pero también para cantar, Para bailar. para bailar. Oye, y hablando de cuántos periodistas somos, también en la familia hay otra periodista que es su esposa. ¿Mm? Ella también se dedica a lo mismo. Ella es, no sé si la ubicas, se llama Elizabeth Curiel, ¿no? También Claro. es Y Elizabeth, ¿qué cubre? Curiel. tiene Ella, gran trayectoria Curiel. en esto. espectáculos también. Bueno, nos conocimos desde la universidad. Al salir de la universidad, ella entró a trabajar a TV Azteca, yo a Televisa, y después en un momento caímos en un programa de Televisa,
Y entonces ahí empezó una larga trayectoria de ella en medios de comunicación también, en Televisa, y posteriormente se pasó a Univisión, ahí duró 20 años. Entonces también de los El gordo y medios la de flaca. comunicación. Sí, El gordo y la flaca. al gordo y la flaca. Muy bien. Así como ahorita nos están contando de sus coincidencias en este gremio, también tienen una rivalidad y ahorita ya se estaba asomando en la plática, ¿no? Que uno le va a la América y el otro le va a las Chivas. Ese es el único defecto que le iba a las Chivas, no sé qué le pasó. De repente dijo, Maduré. ya. Entendí. ¿Qué pasa cuando están los clásicos? También tienen fotos donde están justo cada quien con la playera de su equipo y bueno, nos recuerdan un poco a esta rivalidad de Loco Valdés con Sergio Corona. ¿Por la edad? No, rivalidad de fútbol. Oye, no, es padrísimo porque mira, por su trabajo pocas veces podemos coincidir y reunirnos a ver un juego, ¿no? Porque viernes, sábado y domingo él está trabajando. En ocasiones yo también, pero su trabajo en el ámbito deportivo es más demandante los fines de semana. Pero cuando hay la oportunidad de reunirnos para un juego, pues la aprovechamos. Toda la familia le va a las Chivas, pocos somos los que le vamos a la América y realmente disfrutamos mucho, ¿no? Porque pues hay que aguantar cuando se pierde y hay que disfrutar cuando se gana, ¿no? En el partido, durante 2 horas somos así rivales, y ahí estamos diciendo, no, son unos ratas y no sé qué, esa era penal y no sé qué. Pero ya termina el juego y ya volvemos a la normalidad. O sea, regresan a ser hermanos. Regresamos a ser hermanos. Sí. Justo en esta parte de periodismo deportivo que te ha dado diferentes matices, ¿qué nos puedes decir de la lucha libre y del boxeo? Cuando conoces a estos, a los que se suben al ring, a estas estrellas del ring, ¿te gustaba la lucha libre cuando eras niño o te gusta ya cuando empiezas con el periodismo? No, sí me gustaba. Igualmente por influencia de mi papá, que también pues veía las luchas y pues yo me presentaba con él a verlas. Entonces ya cuando empecé a trabajar en esto, pues yo ya tenía como que cierto conocimiento de quiénes eran, de quién era rudo, quién era técnico, ya pues ubicaba el nombre, ¿no? Y bien, fíjate que son, arriba del ring, pues ellos hacen su trabajo, ¿no? Parecen personas así muy rudas, muy fuertes, ¿no? Pero no, la realidad es que son personas comunes y corrientes, son súper buenas personas, la mayoría de ellos, amables, accesibles sobre todo, creo que de los deportistas, es que a ellos no sé por qué no se les considera deportistas, ¿no? Pero de todos los deportistas creo que los luchadores son los más accesibles para entrevistas, para atender a los fans, para firmar autógrafos, para tomarse fotos, ¿no? Y eso me ha tocado a mí, ¿no? Igualmente los boxeadores, ahorita que me preguntabas, igual, ¿no? O sea, tú los ves cuando pelean y concentrados y sueltan golpes y se enojan y todo, pero ya abajo en una entrevista ni parece que se acaban de darle trompadas, ¿no? Son personas súper accesibles también. Oye, yo lo veo cuando sube sus fotos con ídolos, ¿no? Porque realmente eso La Parca. es, ¿no? Por ahí tienes de Canek. Canek, sí. Con Canek, o sea, imagínate, o sea, esas figuronas enormes que vemos a través de la televisión y que en ocasiones también tenemos la oportunidad de desplazarnos hacia la arena, ¿no? Uh-huh. Y vivir esa experiencia y decir, lo entrevistó y luego lo agarró, ¿no? O los boxeadores también. ¿Sí? Qué padre trabajo. Digo, ya también me gusta a mí, ¿verdad? Pero... Sí. ¿Crees que entonces no está lo suficientemente valorada la lucha libre? Creo que no, o sea, te digo, muchas personas la demeritan porque dicen que se suben al ring a hacer mucho espectáculo, ¿no? Y quizás sí, pero sí tienen un trabajo detrás, ¿no? O sea, sí tienen que entrenar, porque no cualquiera se puede meter una maroma, no cualquiera puede echarse un vuelo desde la tercera cuerda, como dicen. Entonces sí hay un trabajo
pues físico deportivo detrás de esa actividad, pero mucha gente piensa que es una payasada, pero bueno. Sí. Hablando de breakings en los deportes, ¿estabas trabajando cuando te tocó, bueno, cuando pasó la muerte del hijo del perro Aguayo? Sí, De Pedro Aguayo Ramírez. ¿Cómo fue, Sergio? Fíjate, perdón. Sí, ¿cómo fue? Fíjate que esa vez me acuerdo que me llamaron por teléfono y me avisaron, yo estaba súper dormido, también fue temprano. De hecho fue en la noche, ya de noche para madrugada, y me hablaron temprano como a las 6 de la mañana, oye, porque sabían que yo hacía esas coberturas de lucha libre, ¿no? Ya no me acuerdo en qué medio estaba, no sé si en Terra o ya no me acuerdo. Pero me hablaron y me avisaron, oye, que se murió el hijo del perro Aguayo, y yo, pues igual, no lo podía creer, porque también lo acababa de ver pues semanas antes, ¿no? De hecho lo entrevisté y tengo un video, también tengo un canal de YouTube haciendo promoción, ahí tengo una entrevista con él, unas semanas antes de su muerte, ¿no? Entonces, pues rápido me levanté, me desperté bien y pues me puse a escribir la nota, ¿no? Y mandarla para que se publicara lo más pronto que se pudiera, ¿no? En esta parte ya hablamos de la lucha libre, ahora del box, y para los que están estudiando periodismo, me gustaría también que nos platicaras qué es tener enfrente a una leyenda como el señor Julio César Chávez, entrevistarlo, justo ya nos platicabas, ¿no? De que cuando están peleando, cuando están haciendo a lo que es su estilo de vida, son una cosa, ¿no? Pero ya que salen de esta parte, son totalmente diferentes. Sí, pues en mi caso, o sea, nunca te lo imaginas, ¿no? Porque pues lo veías, o lo veía yo, pues de chico en la tele y en las peleas, ¿no? Y cómo se hizo ídolo, llamándole a que le pusieran enfrente, ¿no? Y entonces unos años después, ya tener la oportunidad de poder platicar con una leyenda así, porque pues Julio César Chávez es, creo que junto con Fernando Valenzuela y me falta uno, y Hugo Sánchez, creo que son los 3 deportistas mexicanos más importantes de la historia de este país. Y entonces, pues tenerlo enfrente, de repente después de unos años dices, wow, ¿no? ¿Y ahora qué le voy a preguntar? Y con Temo Blanco. Temo Blanco, dice Eduardo. ¿Dónde lo digas? Pues dices, ¿ahora qué le voy a preguntar? Incluso igual, ¿no? Yo también, soy súper olvidadizo, tengo que tener todo apuntado. Al señor Chávez ya lo entrevisté como 3 o 4 veces, varias, ¿no? La primera vez sí me acuerdo que me puse pues, nervioso, tenía así el acordeón, y me dijo, ¿qué? Me dice, ¿qué estás leyendo? Y me estás entrevistando. Y dije, es que no me acordaba de las preguntas ya, ¿no? Pero es súper... Sí pasa. Súper buena onda el señor Julio, ya, pues ya después... Ya, se te va dando más normal. No le podías decir, no te le podías poner en contra. Sí, ¿Qué decías? Por el riesgo. Sí. Y bueno, también nos toca vivir cosas únicas. A mí me gustaría que Eduardo nos cuente cuando te tocó este viaje con la banda MS en un crucero. ¿Qué tal estuvo? O sea, escuchar en alta mar, cuates, la tambora y todo esto. Y además que es una de las bandas ahorita también más exitosas, insistimos, del regional mexicano, ahora se llama regional mexicano. Sí, ese viaje fue maravilloso. De hecho, creo que fue el primer crucero que se hizo con bandas, con artistas mexicanos, y entonces nos invitaron a realizar la cobertura. Me acuerdo que volamos a Orlando, porque de ahí salió el crucero, dimos una vuelta, pero fue padrísimo porque muchísimos mexicanos, creo que el 80% de quienes viajaron, quienes tomaron ese crucero, pues eran mexicanos, los demás eran estadounidenses, pero también les gustaba la música. Mira, algo bien padre porque fue la MS y también por ahí estuvo Adrián Uribe, el comediante mexicano, y por ahí estuvo mi jefa, que es Mara Patricia Castañeda. Pero es una experiencia maravillosa porque aquí tienes oportunidad pues, de entrevistarlos cuando hacen algún video, presentan algún disco, alguna canción, ¿no? Bajando de un concierto. Sí, te invitan y todo, pero hacerlos allá en un foro, no fue en la piscina, ¿no?
ocasiones se piensa que ahí se pueden dar los shows, ¿no? Tienen un centro de espectáculos, ¿no? Con un escenario adentro de ese crucero. Y es padre tener la oportunidad de tener ese acercamiento, de viajar con ellos, de conocerlos, de comer, ¿no? De platicar, porque ya no nada más es, llego, los entrevisto, me preparo, los entrevisto, sino que los conozco un poco más a fondo. Y eso también creo que le da otro valor. Incluso puedes tener más imágenes, ¿no? Algo que lo hace sumamente atractivo para el público que disfruta de ver notas de sus artistas favoritos, porque también no nada más es tenerlos sentados, sino recorriendo el crucero, metiéndose en la alberca, comiendo algo, jugando, ¿no? Creo que es parte de la variedad que enriquece nuestro trabajo. Y justamente es eso, ¿no? Nos da esa oportunidad. Y luego tus amigos, ¿no? Los vocalistas. Sí, la verdad es que... ¿Por qué nunca los invitas a la casa? A las fiestas. Ya en las fiestas de los Meléndez queremos a la banda MS. Creo que hay un gran respeto. Nos invitan para hacer el en vivo, por favor. Claro. Creo que sí, se va fortaleciendo una relación que de inicio pues empieza a ser laboral, ¿no? Pero por el mismo trabajo te va permitiendo tener una cercanía, no sé, o sea, sí definirlos como amigos, pues sí los aprecio pero no sé si ellos también, ¿no? Entonces es importante saber que sí son a todo dar, sí nos conceden entrevistas gustosos, nos comparten y todo eso. Es gran parte también por el trabajo, ¿no? Viene 2026. Es el año del mundial, un mundial en México. ¿Han tenido experiencia en estos eventos? Y bueno, si las han tenido, cuéntenos qué experiencias, qué expectativas tienen de 2026, si ya en las redacciones se habla de planeación. Y en el caso específico de Serge, que nos digas los horarios en coberturas así de Juegos Olímpicos y de Mundiales. Sí, sí me ha tocado, digo, todo desde aquí, no me ha tocado ir a ninguno de esos dos eventos que es Mundial y Olímpicos, pero sí los he cubierto desde aquí. El primer mundial que me tocó fue el de Alemania 2006, y sí, no, pues son, pues los horarios se extienden. De madrugada, ¿no? Incluso, y semanas sin descansar, creo. Exactamente, sí, los horarios se extienden, tienes que trabajar los días que no te toca, horarios de madrugada, por ejemplo, fue los Olímpicos de Beijing 2008, trabajamos en la madrugada, y así, o sea, pero es súper, se te va el tiempo muy rápido, pues porque hay muchísima información, la información fluye así súper rápido de los dos eventos, ¿no? Es porque todo el mundo está enfocado en esas competencias, ¿no? Entonces hay mucha información, se te pasa el tiempo muy rápido y sí, o sea, una preparación de un mundial o de unos Juegos Olímpicos también es un poco pesado porque tienes que planear pues calendarios, que si ediciones especiales, programas especiales, recuentos de quiénes han ganado, quiénes son los goleadores, quiénes vienen, o sea, hay mucho trabajo, pero es gratificante. Al que le gusta esa fuente, es gratificante hacer una cobertura de ese tipo. Me falta hacerla y espero pronto. Sí, pues espero justo en este 2026. En este 2026 que va a ser en México. Sí. ¿Qué piensan ustedes de que viene a México el Mundial? Pues bien, o sea, habían pasado, el último fue en el 86. No, 20 años, ¿no, verdad? 40. ¿40 años? No, sí, 40 años. De que no venía acá al Mundial. Y seguramente va a ser una fiesta, ¿no? La gente de aquí, a la mayoría le gusta el fútbol y seguramente aquí en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey será una fiesta pues porque van a venir los mejores jugadores del mundo. ¿Tú con el Mundial? No, o sea, lo voy a ver en la televisión, espero. O sea, le voy a México. Le voy a México. Me gusta ver los Juegos de México como a un gran sector de la población aquí en nuestro país y lo va a disfrutar a través de la televisión, ¿no? Porque pues por ejemplo en tu fuente, ¿no? O sea, cuando hay un evento de estos, o sea,
no sé, a lo mejor hacen coberturas de la casa de algún famoso para que está viendo el partido, no sé, ¿no? No sé. O conciertos. A lo mejor si hay conciertos, sí, ahí estaremos. Pero digo, con respecto a la justa deportiva, pues nos toca leer a Sergio, ¿no? Leerlo, ver sus videos, ver todos los programas de televisión, porque es como, no es que sea la estafeta, pero les toca a ellos, ¿no? Les toca al ambiente deportivo empaparnos, ¿no? Y mostrarnos todo lo maravilloso que hay en torno, pues, a una Copa del Mundo. Y te digo, desde nuestra trinchera, pues a disfrutarlo, ¿no? Sí. ¿Qué te ha tocado documentar sobre los logros de las mujeres en los deportes? Me tocó, bueno, las últimas medallas, las de María Espinosa, que yo la considero, es la taekwondoín, 3 veces medallista olímpica, tres olímpicos diferentes, lo que es, a mí me parece que es una hazaña. A mí me parece que ella es la mejor atleta mujer de la historia. Me ha tocado las 3 justo, sí, las 3, sí, porque fue Beijing, sí, me ha tocado hacer las 3, entonces, pues para mí es una leyenda, ¿no? Eso me ha tocado. Ana Gabriela, ¿verdad? ¿Te tocó? Ana Gabriela ganó, no. Justamente cuando ganó la medalla en Atenas 2004, yo estaba terminando la carrera, me acuerdo que me tocó, bueno, comentarla ahí con los compañeros de la escuela. También sabemos que en los medios de comunicación actualmente pues se han compactado y nos toca a veces hablar de todas las fuentes informativas. ¿Cuál ha sido para cada uno la noticia más triste que les ha tocado informar? Si es que han tenido esta nota dura, como se les llama, porque la nota de entretenimiento y eso, ahí están los espectáculos y los deportes, ¿no? Pero también está esta otra nota que tiene que ver con seguridad, con política. ¿Les ha tocado alguna nota triste? Tú nos platicabas de, por ejemplo, la caída Sí, de que fue la línea más 12. reciente, de la línea 12, ¿no? Uh-huh. Sí, terrible, porque llegamos y todavía estaban trabajando los cuerpos de emergencia para sacar a la gente que aún estaba dentro del vagón y debajo de él. Es que es muy impactante, ¿no? Sin embargo, tu mente tiene que separarse un poco de lo que estás sintiendo, aunque es imposible, pero sí, porque necesitas informar. Sí te gana a lo mejor el sentimiento, la lágrima, por la emoción misma, pero tú tienes un compromiso, ¿no? Con la gente que te está escuchando. Esta vez del metro me tocó con televisión, que nos está viendo, ¿no? Entonces, hacer enlaces para México, para Estados Unidos, es una vorágine de movimiento el que se vive en torno a una situación de esa magnitud, que a lo mejor pues, no te permite estar triste en ese momento, pero después sí, ¿no? Porque ya terminas tu cobertura y entonces viene a tu mente todo lo que ocurrió, el relax, ¿no? Baja la adrenalina. Y con respecto a los espectáculos, pues hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas tristes, porque nos ha tocado vivir al lado de artistas a quienes hemos conocido y a quienes hemos entrevistado, ¿no? Ya te refería al José José, a don Vicente Fernández, a Joan Sebastián en su rancho amable, invitándote a comer, mostrándote sus caballos, ¿no? O situaciones como la de su hijo, ¿no? Que murió muy jovencito también, un chavo que tenía todas las ganas, pues, por mostrar sus canciones, por actuar, y de un momento a otro muere, o como la reciente muerte de este joven que ocurre el 10 de octubre, Sí. ¿no? que es un participante de un programa de televisión de Televisa, que iba a formar parte de una dinámica, de un reality, y que muere. Hasta este momento no se sabe bajo qué circunstancias, pero en medio de lo que se podría considerar como divertido y bueno del espectáculo, todo así, pues no lo es, porque también hay momentos tristes, ¿no? Uh-huh. Y esos son los que pues a mí me han tocado vivir, y muchos.
que han sido tantos años. El maestro Ignacio López Tarso, Ajá, Carmelita Salinas, ay no. Silvia Silvia Pinal, Pinal, Silvia apenas Pinal, también. sí, que claro, sí. Pues eso fue reciente, ¿no? Sí, sí, sí. Estar en el hospital, justamente haciendo guardias, ¿no? Ujú. Sí, también tiene su lado triste. Tú, ya hablamos de algunas de deportes, que es perderlos, ¿no? Perder a Sí. estas leyendas, pero en la nota dura te ha tocado algo o algo que nos quieras compartir. No, fíjate que nota dura, no, pues no es mi fuente, sí he hecho cosas de noticias y eso, pero pues no, la verdad es que no es cobertura, pues no me ha tocado. A mí me impactó, bueno, ya te comentaba lo de Kobe Bryant, me acuerdo también que me tocó la cobertura de cuando le dieron el balazo a Salvador Cabañas. Me tocó estar en el bar, luego me mandaron al hospital donde lo llevaron pues a internar y a operarlo, estar de guardia ahí esperando pues, a que saliera el reporte médico, y es estar ahí pues, esperando todo el día, o sea, ahí sí no hay horario y pues, Puede pasar cualquier puede cosa pasar, en sí. cualquier momento. Ajá, sí, porque a lo mejor dice, pues ya me voy, y sale y ya no lo agarraste tú, lo traen otros, pues eso es malo para ti, ¿no? ¿Actualmente estás en Ovaciones? Sí. ¿Qué nos puedes contar de estar ahí en un periódico que en el mundo deportivo tiene una historia grande, ¿no? Sí, fíjate que la verdad yo pensé que ese periódico ya no existía, ya no lo había visto así en los puestos de periódicos. Me acuerdo que mi papá lo compraba, sí, un periódico deportivo. Tuve la oportunidad porque pues me quedé sin trabajo, yo estaba trabajando antes de entrar en Innovaciones en un sitio que se llamaba N+, de Televisa. Y entonces pues ya buscando trabajo y ahí contactando a algunos conocidos, pues me ofrecieron la oportunidad. Ahí estoy como editor, ya no soy reportero. Mi labor es organizar toda la información que va publicada en el periódico. Si tú compras el periódico, todo lo que tú ves, lo que lees, todo lo edito yo, todo lo escojo y todo lo priorizo yo, y veo las portadas, o sea, y es otro tipo de cosas. Ya no salgo tanto, ahora estoy más en redacción, pero pues al pendiente. Oye, y no es por echarle flores, pero le he llamado y le he dicho, oye, acá en Ciudad Universitaria ya no está el periódico, ¿no? Porque me toca pasar y luego lo busco. Y es temprano, o sea. Ah, qué bien. Te dicen, ya se acabó. Ah, ok. Y luego avanzas más hacia Coyoacán. No, también ya se acabó. Qué bien, más. Que se acabe la Ovaciones, por favor. Desde que entré ya Ojalá y sí. Pero es que también, la verdad es que es algo que a la gente le gusta mucho. Tú dime con quién no hay una plática, un encuentro donde salga a relucir pues, a quién le van, quién ganó, a quién perdió. Y llama poderosamente la atención y a la gente le gusta leer, ¿no? Digo, no por nada la prensa, pues, en su nicho, pues era el periódico más vendido a nivel nacional, ¿no? Muchos decían, ¿por qué? Bueno, pues por su estilo. Me sorprende que, o sea, los periódicos todavía todavía hay gente que los compra, todavía se agotan, ¿no? A pesar de que ya la información, digamos que ya es un poco pasada, porque ya con las redes sociales, con las redes sociales, pues ya la información está pues al minuto, ¿no? O sea, ya tú te metes al teléfono y ya ves todo, ¿no? Y un periódico saca una nota, ya pasado el tiempo, ¿no? Pero aún así, yo creo que todavía hay gente que... Es que yo creo que también gusta, están los que les gusta guardarlos, porque, por ejemplo, a mí me gustaba guardarlos, ¿no? Sí. Pero yo siento que nos gusta leer no sé si es añoranza o simplemente entretenimiento y ojearnos, ¿no? La jornada, Ovaciones, ¿no? Milenio en ocasiones. Sí, todavía hay varios. Pero sí, ver lo deportivo, siento que por eso se acaba. Sí, por Sergio. Oigan, ya nos contaron toda esta parte que han vivido en la trayectoria de cada quien, del deporte, diferentes escenarios del deporte, no solamente te dedicaste a fútbol, sino fue amplio. Tú, Eduardo, en varias fuentes, en espectáculos, nos cuentas de tus inicios en Nota Roja. ¿Qué sienten que les falta? Y también si han coincidido en algún proyecto.
Y también esta parte que me gustaría que sienten que les falta, ¿qué les gustaría hacer? Pues, o sea, fíjate que a pesar de que nos dedicamos a lo mismo, hemos coincidido muy poco, también por el tipo de gente que cubrimos, ¿no? Él está en los espectáculos y yo estoy en deportes, ¿no? Pues, así que nada que ver. Pero sí, alguna vez llegamos a coincidir. Sí. Yo también alguna vez cubrí espectáculos y lo hacía con él. Y es padre, o sea, se trabaja bien y todo eso, pues no es tan malo. He aprendido de él. Oye, ¿qué nos falta? Bueno, pues muchos años de trabajo, espero. Y yo lo comentaba, no sé si con Sergio en alguna ocasión, pero yo quiero dar clases. O sea, yo quisiera en algún momento dirigirme a la docencia, ¿no? Creo que es importante. Recientemente fui a la Semana de la Comunicación de la FES Aragón, porque ahí estudié. Fui invitado por la profesora Eva para la primera conferencia de ese ciclo. Y es padrísimo, ¿no? O sea, lejos de decir, de ser el yo hice, o sea, yo quería saber qué es lo que los chavos querían conocer, ¿no? Enterarse, saber también, para ver hacia dónde se iban a dirigir, cómo lo iban a hacer. O sea, fue muy enriquecedor. Yo les digo, aprovechenlo, porque luego terminamos la época de la escuela y ya nos toca trabajar y luego decimos, ay, ojalá y hubiera aprovechado, ¿no? Debía hacerlo en muchas ocasiones. Pero bueno, ya el tiempo pasa, pero siento que tengo ese compromiso, ¿no? de hacerlo en algún momento. Sergio y Eduardo, quiero agradecerles, Sergio y Eduardo Meléndez, quiero agradecerles la visita a este espacio. Y bueno, me gustaría para cerrar que me dijera cada uno qué es el periodismo, desde lo que han vivido y la percepción que tienen de este quehacer. Pues el periodismo es la forma de estar cerca de la gente, de informar, pero creo que tienes que hacerlo con mucha responsabilidad, mucha veracidad, y más en esta época en la que circulan muchas noticias falsas. Pues gente que ni siquiera se dedica a esto se aprovecha de eso para tratar de manipular o no sé qué fin tenga, ¿no? Pero entonces ahí entra la labor de nosotros, que pues tenemos una preparación, ¿no? Digamos, especializada en pues, enseñarle a la gente que el periodismo pues es bueno, si es bien contado. El periodismo es una profesión maravillosa, ¿no? Nos permite conocer, nos permite mostrar situaciones. No por ser el ámbito de espectáculos es menos importante. Yo creo que, y me lo hicieron ver en este ciclo de conferencias, realmente sí importa a la gente. ¿Por qué? Pues porque ¿quién no tiene en su casa una televisión, que le gusta ver una telenovela, quién no tiene un disco o donde escucha las canciones de sus artistas favoritos? Darles a conocer lo que hacen los artistas también importa a nosotros porque es nuestro trabajo, pero también al público, ¿no? Siento que es un ejercicio importantísimo que yo disfruto mucho y que se ve que muchísimas generaciones vienen también con ese gusanito de conocerlo, de trabajarlo y de llevarlo al público, que es al fin y al cabo pues el objetivo, ¿no? Les quiero agradecer mucho por la entrevista, por visitar nuestro proyecto de periodistas y los felicito por hacer su labor periodística y hacerla lo mejor posible. Gracias. Y tú también, tú también eres una periodista que ya tienes mucho tiempo acá trabajando en esto y pues gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por la invitación, la verdad es la primera vez, es un ejercicio padre, nunca me había tocado pues tener esta plática, sé sus gustos, sus ideas, pero mira, escucharlo también es bueno. Sí. Muchas gracias y bueno, pues obviamente hay mucho más que platicar con ellos. Les agradecemos, esperemos que se repita
en algún futuro y que sigan los éxitos. Gracias. Habrá plática 2. Y síganos a través de nuestras redes sociales, que aquí van a aparecer. Síganos. Gracias. Gracias, Miriam. chicos. Gracias. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, te entendí súper bien. ¿Sí estuvo bien o lo repetimos? ¿Y se grabó? Él tendría que ver Están hacia atrás allá de mí, ¿verdad? y tú tendrías que ver hacia allá. Ah, ¿No? Pero su cámara es esta y la mía es esta.